Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del profe David. Continuamos desarrollando los temas del proyecto SMATE para octavo grado. En la lección 1.6, aplicación de los criterios de congruencia de triángulos. Veíamos anteriormente los tres criterios de congruencia de triángulos y estudiábamos en las conclusiones de cada uno sobre cuándo son congruentes dos triángulos. El primer caso son congruentes cuando sabemos que tienen sus tres lados iguales. En segundo lugar, segundo criterio, son congruentes cuando tienen un ángulo, un lado y el otro ángulo iguales, es decir, dos ángulos y un lado. Y el tercero, son congruentes cuando tienen dos lados y un ángulo. Y el ángulo es el que está en medio de esos dos lados. Esos tienen que ser iguales para que los triángulos sean congruentes. Y vemos ahora en una aplicación. Y la aplicación dice de la siguiente manera. Dado el pentágono regular, esto es importante, esto es una pista que nos da porque hay que tomar en cuenta que una figura que sea regular tiene todos sus lados iguales. Entonces este es un pentágono con todos sus lados iguales. Explica por qué el triángulo ABE es congruente al triángulo EDA. Y aquí está. Acá está la figura. Aquí podemos notar el triángulo APY, es decir, este que está abajo. ¿Por qué es congruente con el EDA, el que se forma aquí al lado izquierdo? Y aquí en el recuadro celeste siempre nos da ideas, nos da tips, nos da conceptos que nos pueden ayudar mucho y siempre hay que retomar. Primero hay que considerar que el lado EA con el lado AE prácticamente son el lado común que tienen estos triángulos. Bien, acá nosotros podemos distinguir los dos triángulos, el triángulo de líneas rojas y el triángulo de líneas moradas, y podemos ver que este lado, acá le quito los dos lados, es común, es el mismo a los dos triángulos que se forman. Se lo vuelvo a poner y ahí podemos ver exactamente el triángulo rojo, que es toda esta parte, y el triángulo morado, el que está arriba. Es un lado común a ambos triángulos. Muy bien. Luego, también nos referimos a el lado AB, este que está acá, y el lado ED, el que está acá. ¿Por qué? Porque son lados de un pentágono regular y por lo tanto miden lo mismo. Por eso son iguales. Ahora, como es un pentágono regular, también los ángulos internos son iguales. Por lo tanto, el ángulo EAB es este EAB. Cuando nos referimos a la medida de los ángulos de esta manera, la letra del centro nos está indicando específicamente a cuál vértice se está refiriendo. En este caso se refiere al vértice A y al vértice E. Así, de esa manera se lee. Si ustedes se fijan, esta es el que está en este lado del triángulo y esta es en el que está en el otro lado, o sea, los lados opuestos de las diagonales, los ángulos opuestos de las diagonales. Y esos también son iguales por ser ángulos internos de un pentágono. Por lo tanto, ya tenemos dos lados y un ángulo. Y eso nos indica que ya cumplimos aquí
con el criterio lado, ángulo, lado, porque hay dos lados y un ángulo, y ahí ya estamos completando la parte que nos pide. Ahora, veamos acá, está la conclusión, y pues hay que escribir los argumentos de una manera lógica, fundamentados por una comprobación, y a esto se le llama una demostración, que es lo que estamos haciendo. Ahora, ahí están los ejercicios de lápiz. Recuerda que el literal A o el ejercicio 1 en el proyecto SMATE es el ejercicio básico, el más sencillo por decirlo de esa manera. Ahora, si tú estás viendo estos dos, quizás te pueden parecer difíciles, pero cuando veas que yo resuelva cualquiera de estos, pues te vas a dar cuenta que es fácil y vas a decir que es el más fácil, pero en realidad no. El más fácil siempre es el 1. Solo que a veces necesitamos algunas ideas para poder ver esa facilidad. Así que yo te invito a que no te desanimes si no lo puedes hacer. Haz el intento y lo que vamos a hacer acá, como te dije, es literal número 2, el ejercicio 2. Lo que nosotros necesitamos buscar acá son que cumplan uno de los criterios. Vamos al ejercicio número 2. Primero, dados que el lado, el segmento AB es paralelo al segmento CD. Paralelo significa que siempre van a mantener la misma distancia en cualquiera de sus puntos. Es decir, que no van a tocarse, no van a coincidir estas rectas. Como los vidrios de las ventanas Solaire son paralelos. Las líneas de los ladrillos del piso son paralelos también. Las líneas del cielo falso son paralelos. Siempre van a llevar la misma distancia entre ellos. Y dice que este lado con el CD es paralelo. Y el lado, el segmento DO es el centro, es igual al segmento BO. Entonces hay que demostrar que estos dos triángulos, tanto el triángulo ABO, es congruente con el triángulo CDO. Vamos a ver con esa información que nosotros tenemos y a completar esta parte. Primero, vamos a tener que la información que nos da acá, hay que sacar las pistas que nos da en esta parte. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es fijarnos en estos ángulos que están marcados. Si los han marcado, significa que son ángulos iguales. Entonces ya tenemos lo primero. El ángulo, ¿cómo vamos a hacer para indicar este ángulo de acá? Primero escribimos esta B en el centro, ya sea ABO, o también lo podemos escribir como OBA, pero siempre el ángulo al que nos referimos, la letra del vértice va en el centro. Escribimos el ángulo ABO es igual al ángulo, nos vamos a referir al D, entonces CDO. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque están marcados, sí, pero a eso se le llama, como no nos dice específicamente, le vamos a escribir por hipótesis. Así es. Ahora, ¿qué otro podemos nosotros obtener? ¿Qué otra información? Podemos fijarnos en estos ángulos. Este está acá, estos dos que se forman en el centro, como estas dos líneas son paralelas y están cortadas por una secante. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede eso con los ángulos que están, por lo menos acá? Que se forman
ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Eso es lo que se forma. Entonces vamos a decir que como nos vamos a referir al ángulo del centro, es decir, AO, entonces ese tiene que quedar en el centro. Y vamos a escribir el ángulo AOB es igual al ángulo DOC. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, porque se forman por una secante que está cortando dos paralelas, pero eso únicamente vamos a poner porque ya nos dice que son paralelas, entonces nos vamos a escribir por ser opuestos por el vértice. Ahí. Mira que ya tenemos dos características muy importantes. Ahora solo nos falta una. Y es que acá podemos tomar algo. Algo que es muy importante. Estas líneas, el segmento BO con el segmento OD, si te fijas, tienen acá esta pestañita, esta línea. En una lección nosotros estuvimos viendo esas pestañitas, fue en la lección 1.2, congruencia de triángulos, y te decía de que esas pestañitas indican cuáles son los lados iguales. Por lo tanto, podemos decir que el lado o el segmento OB es igual al segmento OD. ¿Por qué? Pues por las pestañas. No, hay que ponerle por hipótesis. Así. Entonces, por lo tanto, el triángulo, lo que nos dice arriba, el triángulo ABO es congruente con el triángulo CTO. Tú en lugar de escribirle estas palabras puedes únicamente utilizar el símbolo de congruencia que está acá. Y ya, así lo tenemos demostrado Así que ánimos, intenta hacer esta parte en el primer ejercicio. Espero haberte ayudado en este video. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.